yo primero que todo quisiera agradecer a los organizadores de esta conferencia la invitación, en particular a la CIESPAL, a la CENESIT y al IEPI. Es para mí, como siempre, un gusto estar de visita en Quito. En esta exposición voy a tratar de revisar algunos, no todos, de los debates y tensiones que se producen entre el régimen de propiedad intelectual, el régimen legal, las normas de propiedad intelectual y las normas o el régimen normativo de los derechos humanos. Durante muchos años, el régimen legal de la propiedad intelectual se construyó aisladamente o sin conexión del cuerpo normativo de los derechos humanos. Es decir, las principales normas, los principales tratados, toda la jurisprudencia que se fue generando alrededor de la cuestión de la propiedad intelectual se fueron construyendo en foros ajenos y explícitamente también separados de los foros de derechos humanos y de los instrumentos de derechos humanos. Este fenómeno, por un lado, no es ajeno a las otras disciplinas del derecho. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el derecho internacional público, sobre la generación de las normas de derecho internacional público, se produjo un fenómeno de especialización, es decir, se generaron agencias especializadas que empezaron a generar cuerpos de normas que básicamente no se conectaban o no se negociaban en los foros plenarios. Entonces había poca comunicación entre órganos especializados. Eso generó un fenómeno que se debatió de una manera importante en la comunidad legal internacional, que es conocido como la fragmentación del derecho. Y es un fenómeno que nos hace preguntar si esa fragmentación del derecho internacional público no llegó demasiado lejos, es decir, si en la especialización del derecho internacional público de constituirse el derecho internacional ambiental, el derecho internacional económico, el derecho internacional de la propiedad intelectual, de alguna manera no se perdió el anclaje con las bases y los principios del derecho internacional público. Pero en particular en los que nos toca en la propiedad intelectual, los convenios de París o los convenios de Berna, los tratados negociados en el marco de la OMPI y en particular el acuerdo de derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, el ADPIC, que se negoció en la última ronda comercial del GATT, la ronda Uruguay, y que entró en vigor para ser administrado por la OMC, la sucesora del GATT, no mencionan ni tienen una conexión explícita con normas, instrumentos, principios, conceptos desarrollados al calor de los derechos humanos. Sin duda, este aislamiento se agravó, este aislamiento, esta desconexión, con el pasaje de GATT a OMC y el pasaje de la ADPIC del foro OMPI al foro GATT. Es que, en este sentido, ustedes deben recordar que la OMPI es una agencia especializada. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? La OMPI es una agencia especializada de la ONU desde el año 71, que firmó el acuerdo. Y es una agencia donde la redacción y la incorporación de tratados funciona de acuerdo a los mecanismos habituales de la ONU. Esto quiere decir, los países negocian acuerdos de propiedad intelectual y luego se someten a incorporación, aprobación, a adhesión de los países, y una vez con una cantidad determinada de firmas entran en vigor y los países después pueden incorporarse o no. La OMPI era un foro muy particular, primero porque estaba dominado por los países desarrollados y entre ellos se hacía relativamente sencillo negociar estándares de propiedad intelectual altos. Sin embargo, cuando el tema se trataba con los países en desarrollo, el tema era bastante más conflictivo y ahí se puede ver claramente una divisoria norte-sur. Digamos, si hay un foro donde las cuestiones se debatían o pueden ser entendidas o explicadas en términos de debate norte-sur, es en la OMPI, porque claramente todos los países del sur, como importadores de tecnología, se negaban a proteger los conocimientos tecnológicos de los países desarrollados y los países desarrollados impulsaban a mayor protección. En un marco como la OMPI, donde solamente se puede negociar propiedad intelectual,
era difícil encontrar, encontrar incentivos para que los países en desarrollo firmaran acuerdos. La verdad es que las negociaciones en la OMPI estuvieron trabadas muchísimos años. Y después del proceso de descolonización, cuando los países en desarrollo se incorporaron a la OMPI, esta situación se agravó, porque además numéricamente éramos mayoría en la OMPI. Entonces la agenda de la OMPI de trabajo empezó a llenarse de cuestiones que los países en desarrollo querían discutir, los países desarrollados se negaban y entonces los países desarrollados empezaron a buscar otros foros donde poder negociar exitosamente propiedad intelectual. Y el GATT, hoy devenido OMC, entregó en bandeja ese foro, donde negociar exitosamente propiedad intelectual entre países en desarrollo y desarrollados, porque resolvió el problema que tenía la OMPI, que era en tanto y en cuanto negociáramos siempre propiedad intelectual por propiedad intelectual, iba a ser difícil que los países en desarrollo aceptaran más altos estándares de propiedad intelectual. Mientras que en el GATT está la posibilidad de negociar propiedad intelectual por agricultura, propiedad intelectual por textiles. Entonces el GATT, de alguna manera, resolvió para los países desarrollados un problema de foro de generación de normas de propiedad intelectual que la OMPI tenía. Pero no es solamente que pasó de la OMPI al GATT, sino que ese pasaje claramente tuvo un impacto sobre los márgenes de maniobra que teníamos antes de que existiera el ADPIC, en términos normativos me estoy refiriendo. O sea, mientras hubo todo un periodo, y esto se puede ver en paralelo en comercio y en propiedad intelectual, donde el sistema de normas internacionales, de alguna manera por acción o por omisión, nos permitía cierto grado de flexibilidad. Y digo por acción o por omisión, porque puede ser que la norma internacional hubiera sido estricta, pero teníamos la posibilidad de la no observancia. Y como la OMPI no tenía dientes, no era un problema. Por eso digo que es por acción y por omisión. Eran más flexibles en tanto las normas tenían más posibilidades de que nosotros escapáramos y armáramos políticas un poco más distintas de las promocionadas por esos tratados, pero además teníamos la opción del no cumplimiento sin demasiados perjuicios. Entonces, el pasaje de la negociación del régimen de propiedad intelectual de los foros de la OMPI a el GATT fue todo un cambio en el régimen normativo de la propiedad intelectual, que lo aisló todavía más del régimen de los derechos humanos, porque lo acercó más a las reglas comerciales, porque permitió que negociáramos propiedad intelectual por agricultura, porque le dio dientes a la propiedad intelectual. Porque ahora en la OMC, si uno incumple los estándares mínimos, eventualmente puede llevarse un caso a la OMC y la manera de... existe la posibilidad de retaliación comercial por no cumplir con los estándares de propiedad intelectual. Así que nos quitó flexibilidad porque nos hizo normas más rígidas, pero además de hacernos normas más rígidas, nos obliga a observarlos, nos quitó los márgenes de maniobra entonces por dos lados, por las reglas sustantivas y por la no observancia. Y como si fuera poco, cuando pasamos de la OMPI a la OMC, el régimen de propiedad intelectual incorporó una reconceptualización del trato especial y diferenciado en el sentido comercial. Es decir, durante toda la época del GATT, si yo les preguntaba a ustedes, bueno, si ustedes tienen países asimétricos o con capacidades asimétricas, ¿cómo hacen con el derecho para nivelar esas asimetrías? Y ustedes me podrían decir, bueno, doctora, tenemos normas, hagamos normas diferentes, sustantivas, reglas distintas. Que los países desarrollados tengan unas reglas y los países en desarrollo otras. Por ejemplo, si la regla para todos es que las concesiones comerciales son recíprocas, o sea que si para yo recibir algo tengo que dar algo, un cambio en la regla sustantiva para nivelar las asimetrías sería, por ejemplo, que si yo soy país en desarrollo, cuando vaya a negociar con los países desarrollados, no me pidan concesiones comerciales a cambio para tener preferencias comerciales. Eso es una diferencia en regla sustantiva, en la norma, que intenta nivelar las asimetrías. Y eso es una concepción del trato especial y diferenciado. Durante muchos años, 50 años, esa fue la concepción en el GATT.
el pasaje del GATT al OMC reconceptualiza lo que es un trato especial y diferenciado y se decide que en realidad para nivelar las asimetrías no hace falta cambiar las reglas sustantivas, la norma, que en realidad todos podemos regirnos por las mismas normas y lo que necesitamos es más tiempo para implementarlas. Por eso todo el sistema del GATT, OMC, en todas las disciplinas, funciona de la misma manera en relación a los países en desarrollo. La regla es única, la famosa idea del traje único. Los estándares son para todos. La diferencia es que unos los van a aplicar inmediatamente año 95, otros los van a aplicar en el 2000 y otros los van a aplicar en el 2005. Pero al final del camino, todos con las mismas reglas. Así que el pasaje de la propiedad intelectual de la OMPI o del régimen de propiedad intelectual como se estaba construyendo en la OMPI al GATT o la OMC tuvo un impacto fuertísimo sobre el régimen de propiedad intelectual. Universalizó, subió estándares, nos quitó márgenes de maniobras en las políticas públicas, nos obligó a observar bajo pena de retaliación comercial. En la Argentina, por ejemplo, para que se den una idea, durante toda la vigencia del GATT, nosotros teníamos una ley de patentes, la número 111, imagínense. Nosotros ahora en la Argentina vamos por la ley 25.000 algo. Esto quiere decir que hasta el 95 la ley de patentes argentina era la número 111. No la habíamos tocado en casi 100 años. La ley de patentes lo que permitía o lo que prescribía era que nosotros en Argentina protegíamos el proceso de un producto farmacéutico y no el producto farmacéutico. Es decir, que si alguien venía con la aspirina a la Argentina, patentaba el procedimiento para producir la aspirina y no podía patentar el producto aspirina. Eso hizo que si yo encontraba un camino alternativo de producción de la aspirina, pudiera patentar el proceso y eventualmente tener dos productos en el mercado aspirina competitivos relativamente rápido. He ahí la semilla de la industria farmacéutica argentina, no hay secretos. Por supuesto, con la copia, ingeniería inversa, que lo digan, pero casi todas las industrias de los países desarrollados también se generaron así. Cuando el ADPIC entra en vigencia, uno de los primeros márgenes de maniobra que perdimos fue ese. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, sin duda, la tensión entre los derechos humanos y el régimen de propiedad intelectual durante muchos años se mantuvo por carriles separados, en parte por un fenómeno propio de la construcción del derecho internacional, la especialización, pero en parte también porque las normas internacionales no se habían vuelto tan astringentes. Todavía permitían espacios de maniobras de políticas públicas en los países. Ustedes piensen que el GATT fue firmado en el 48, en el medio del New Deal. El GATT no tiene tantas disciplinas como tiene hoy la OMC. Tenía muchos resquicios para aplicar políticas públicas diferentes. Eso se perdió en gran medida con la aprobación del ADPIC. Y por eso se suele decir ahora que las tensiones entre la propiedad intelectual y los derechos humanos aparecen con fuerza a partir del año 95 con la implementación del ADPIC, porque es cuando los países tienen que empezar a aplicar esas normas, encuentran que sus políticas públicas, su margen de maniobra para implementar políticas públicas ha sido reducido notablemente y que efectivamente se le hace muy difícil operacionalizar derechos que sí están reconocidos en el orden normativo de los derechos humanos, en particular los derechos que hacen a los derechos sociales, económicos y culturales. Ahora, esta es la situación en el cuerpo normativo de la propiedad intelectual, donde no hay menciones explícitas al cuerpo normativo de la propiedad intelectual, donde hay una clara, es difícil encontrar puntos de contacto más que haciendo algún tipo de interpretación muy amplia sobre algunos artículos del ADPIC, que después si quieren lo podemos ver. Pero esta no es la situación, curiosamente, en los instrumentos de derechos humanos. Y eso complejiza un poco la situación, porque si se tratara solamente de que yo pudiera venir a decirles acá, miren, tenemos un problema de fragmentación del derecho, lo vamos a solucionar. Vamos a integrar de vuelta a todos vamos a armar una comisión de las Naciones Unidas y nos vamos a fijar cómo hacemos
para volver de alguna manera a darle consistencia a este orden legal internacional que se ha ido, de tan especializándose, se ha ido separando de los principios importantes y generales. ¿Por qué les digo que no es el caso de los instrumentos de derechos humanos? Porque en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin embargo, particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un artículo que es el 27, que dispone textualmente: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autoras. ¿Es la propiedad intelectual entonces un derecho humano? Y si así fuera, ¿cómo se vincula esa cláusula de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la que le sigue, que dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan? Entonces, estas son las disposiciones incorporadas en el 48 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que nosotros llamamos el derecho de acceso a la cultura y a la información, y el derecho de los autores y creadores a participar del progreso científico y a la protección de los intereses morales y materiales, dice la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos. Concordantemente, unos años más tarde, en 1966, se firmó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un artículo 15, que replica el artículo 27 de la Declaración Universal. Dice que el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Casi una réplica. Y en otro inciso de ese mismo artículo 15, de vuelta, ¿no?, la obligación de que los Estados partes tienen la obligación de garantizar el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Así que un primer problema que tenemos en la resolución de esta relación o de esta tensión que se manifiesta en particular después de la firma de la ADPIC, pero no solamente, quiero decirles, porque en realidad también debiera tomarse nota que en la comunidad de los derechos humanos ellos advirtieron mucho antes de la ADPIC, por lo menos la negligencia de los instrumentos de propiedad intelectual en relación a los conocimientos tradicionales. Y por eso en la comunidad de los derechos humanos aparece una declaración sobre los conocimientos tradicionales antes de que ese tema sea levantado dentro de la comunidad de propiedad intelectual. O sea que no es solamente la ADPIC lo que produce la tensión con los derechos humanos. En los derechos humanos también se dan cuenta de la tensión. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que el ADPIC fue, como les digo, el motor, el problema, lo que tensionó, lo que terminó de poner sobre la mesa esta tensión. Pero yo quisiera hacer el punto de que no es solamente eso lo que está tensionando. Sin duda, las normas internacionales de propiedad intelectual reflejan las prácticas y las preferencias de los países desarrollados, y en este momento están crujiendo todas esas normas, pero desde mi punto de vista están crujiendo por tres motivos, de los cuales uno solo tiene que ver con esta charla, ¿no? Por un lado, yo creo que las reglas están crujiendo en el propio sistema, algo de lo que por ahí ayer el profesor Jan estaba hablando, que era cómo se está reordenando la producción, las características del conocimiento y de la innovación y el tipo de conocimiento que está probando tener valor. Y yo no podría estar más de acuerdo con la idea de que el sistema de propiedad intelectual, así como está, no nos sirve a nosotros, pero tampoco les está sirviendo a ellos. Y ayer, cuando el profesor Jan daba su charla, yo pensaba, no me tengo que olvidar de comentar que hay un trabajo muy interesante de dos autores que relevaron las prácticas de propiedad intelectual de las empresas. Y entonces, ¿cómo están haciendo las empresas para lidiar con ese régimen que también a ellos le está haciendo agua por distintos motivos? Y
Si tengo 2 minutos puedo y después sigo para contarles, porque me pareció que era importante el diálogo entre todos nosotros. Entonces estos profesores lo que proponen es que para entender lo que las empresas hacen con la propiedad intelectual, justamente por la conversión que estamos siendo testigos de capitalismo industrial a capitalismo cognitivo, es que en realidad hay que mirar dos variables para entender cómo diseña su sistema de propiedad intelectual una empresa hoy en este capitalismo. Miran el ambiente tecnológico, o lo que llaman el contexto tecnológico, y la distribución del conocimiento. Entonces, el contexto tecnológico puede ser calmo. Esto quiere decir, la tecnología evoluciona despacio, los problemas están claramente definidos, las potenciales soluciones se pueden encontrar más o menos directamente. Podemos predecir cómo viene el cambio tecnológico. O puede ser un contexto tecnológico turbulento, una gran incerteza, mucha variedad de ideas que están compitiendo para solucionar un problema que todavía no está claramente definido, pero cuando se defina, probablemente cambie estructuralmente el mercado. Es un contexto tecnológico. El conocimiento, a su vez, puede estar distribuido entre poquitos, ellos dicen hay charcos de conocimiento, o puede estar entre muchos, un océano, multitudes. Mientras que en el primer caso solo pocas firmas o grupos tienen el conocimiento, en el segundo caso las compañías pueden hallar muchos socios. Entonces, el cruce del contexto tecnológico con cómo está difundido o concentrado el conocimiento les da 4 escenarios donde la empresa decide su política de propiedad intelectual. Un primer escenario puede ser un contexto tecnológico, como decíamos, calmo, muy calmo, y la distribución del conocimiento estar concentrado en charquitos, poquitos. Entonces ahí la empresa claramente elige un sistema cerrado de innovación y propiedad intelectual. Hace una cooperación puntual para un resultado predecible y a corto plazo. La compañía va al mercado, busca la solución, la licencia, firma, sella y se acabó. Ahí está una primera política. Puede ser que el contexto tecnológico en realidad sea turbulento, vamos a ir con calmo, sea calmo, pero el conocimiento está distribuido en océanos. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Usan innovación abierta para encontrar la solución en la sabiduría de las muchedumbres. Y eso era tanto lo que el profesor Jan hablaba ayer, ¿no? Sacar valor de la sabiduría de las muchedumbres. Lo que hacen es distribuyen el problema en una gran audiencia y luego la compañía toma un pequeño número de soluciones individuales y las apropia mediante alguna forma de PI. Pero la forma primera es innovación abierta, para poder que la muchedumbre o el océano produzca el conocimiento que se necesita. Puede ser que ese contexto tecnológico sea turbulento y que además el conocimiento esté distribuido en océanos. En este caso también abro la propiedad intelectual, pero para otra cosa. Atraigo a todos a mi ecosistema tecnológico, a todos los que detentan el nuevo conocimiento. Esos terceros lo que hacen es usar ese ecosistema tecnológico y en el uso del ecosistema le refuerzan el valor, que es otro de los casos que el profesor Jan hablaba ayer. Con eso incrementan el valor de todo el ecosistema. Es el caso típico para turbulentos y oceánicos. Y por último, hay ambientes, tecnológicamente turbulentos y que el conocimiento, sin embargo, está en pocos. Ahí el futuro está incierto, la investigación es cara y las predicciones sobre los cambios de estructura del mercado son, podríamos decir, opiniones. No hay un conocimiento sustentado acerca de qué va a venir en el futuro. Entonces las compañías se alían a otras, a las que consideran expertas, para bajar costos, mejorar las posibilidades de desarrollar una innovación. Más que focalizarse en las patentes individuales, las compañías detallan reglas claras para establecer cómo la propiedad intelectual en general va a ser tratada una vez que se produzca. Entonces esto es para decirle que yo creo que hay 3 factores que están tensionando y haciendo crujir las reglas. El reordenamiento de la producción, lo que nosotros ayer discutíamos, capitalismo cognitivo. Las prácticas sociales están tensionando y crujiendo. Lo que ayer René contaba de
cómo incorporar a los procesos políticos, ¿no?, las prácticas sociales, es realmente, yo creo que si hay algo que está tensionando y haciendo crujir al sistema de propiedad intelectual, son las prácticas sociales, que la están empujando a que se redefina. Y en tercer lugar, yo diría, sin duda, las políticas de los países en desarrollo, que es lo que más tienen necesidades de derechos humanos insatisfechas y que entonces presionan sobre las reglas para que esas reglas les permitan implementar políticas de mejorar acceso a la salud, de acceso barato a los medicamentos, a la educación, al conocimiento. Entonces son las tres. Rapidísimo, déjenme por lo menos decirles tres conceptualizaciones distintas de propiedad intelectual y derechos humanos. Una conceptualización de la tensión, esta que decíamos, partiendo del hecho de que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos que nombra y menciona como derecho humano a la protección de los intereses materiales y morales de los autores. Una es la propia interpretación institucional. ¿Qué dicen las instituciones que generan las normas, tanto de derechos humanos como de propiedad intelectual? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la Subcomisión para la Promoción de la Protección de los Derechos Humanos interpretó el artículo 15 del pacto, que decíamos que lo nombra como derecho humano. Entonces ellos dijeron, bueno, miren, constituye un derecho humano, porque está ahí, pero ¿saben qué? Está sujeto a limitaciones de interés público. Pero luego no nos da una pista de cómo operacionalizar la idea del interés público, de la limitación a considerar la propiedad intelectual como derecho humano. Así que eso no nos ayuda demasiado. Hay otras resoluciones que se ocupan de derechos humanos en particular, como salud o educación, pero son más observaciones generales, como poner el tema sobre la mesa y a discusión, y tengan en cuenta que tienen que balancear, pero no hay una discusión realmente a fondo. Luego está el propio Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también produjo una declaración sobre esta relación entre derechos humanos y propiedad intelectual. Ellos avanzaron un poco más y dijeron, bueno, miren, sí, son derechos humanos, pero hay dos clases de derechos humanos. El derecho humano fundamental y el derecho humano instrumental. La propiedad intelectual es instrumental. Entonces, acá lo que se trata es de balancear el sistema. Entonces, mucha de la agenda de trabajo derivada de esta interpretación es cómo hacemos para balancear el sistema dentro de los sistemas de propiedad intelectual. Cómo incorporamos en los sistemas de propiedad intelectual un balanceo mejor de estos derechos. Ahora, esta resolución quiero decirle que es muy, muy polémica, porque el lenguaje empleado en la primera parte es muy categórico, pero que lo que le sigue después no. Entonces, es como que no está tan claro. Y finalmente la OMPI, nuestro organismo por excelencia, y la OMC. Bueno, la OMC es la organización más resiliente a incorporar conceptos de derechos humanos. En la OMPI los países en desarrollo han logrado hacer una conexión entre el desarrollo y los derechos humanos. O sea, una interpretación, digamos, un caminito mediático. Dicen, bueno, en realidad nosotros tenemos que hacer que la propiedad intelectual es instrumental, funcione para los derechos humanos, el derecho al desarrollo es un derecho humano, por tanto lo que tenemos que hacer es repensar la propiedad intelectual para que colabore con los objetivos del desarrollo. A mí, técnicamente hablando o jurídicamente hablando, de la OMPI, de las posiciones presentadas, la que me parece más interesante es la que dice, ¿por qué no aprovechamos que algunas normas de derechos humanos traen una obligación de informar cómo uno está cumpliendo con los derechos humanos y los hacemos evaluar e informar sobre cómo están cumpliendo con los objetivos del derecho al desarrollo en la aplicación de la propiedad intelectual? Entonces, eso me parece como jurídicamente técnico impecable, porque efectivamente hay un artículo 16 y 17 en el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales que dice que los Estados tienen que proceder a evaluar e informar las medidas que están tomando para garantizar los derechos de la Carta, o sea, derechos de educación, de salud, de acceso a la cultura, y entonces me parece interesante ese dispositivo. Ahora, pero eso es una pelea, quiero decirles, es una lucha y no está claro. La academia, déjenme traerles, tengo varias, una, y cierro y le paso la palabra a Hernán. Si tuviera que elegir de las que les traje, me parece que la aproximación que hizo Lawrence Helfner acerca de cómo los académicos miramos la relación entre propiedad intelectual y derechos humanos es bien interesante. Helfner dijo, bueno, miren, hay dos maneras de mirarla. Una es conflictiva,
es decir, entender que entre los derechos humanos y la propiedad intelectual hay un conflicto. Ese conflicto es resoluble en general para la comunidad en términos de establecer que una tiene prioridad sobre la otra. Y la que tiene prioridad es la de los derechos humanos clásicos, la de los derechos humanos en la educación, la cultura, por sobre la propiedad intelectual. Esta, por ejemplo, es la posición de la Asociación Americana de Juristas, claramente, cuya declaración dice que hay que reconocer la primacía de los derechos humanos y del interés general y que además hay que establecer una clara distinción de este derecho, por un lado como derecho humano y por el otro como derecho patrimonial. Entonces, la parte moral de la propiedad intelectual, el reconocimiento a la autoría, sería un derecho humano, pero el aspecto patrimonial sería instrumental. Entonces, uno podría regularlo de maneras más relativas que a los derechos humanos. La segunda visión, es una visión que dice, bueno, mira, en realidad son dos cuerpos normativos que en relación a la generación de la innovación o de la creación artística o científica se preguntan lo mismo, que es cuál es el nivel apropiado de monopolio privado que hay que darle a los autores y creadores para que creen y a su vez asegurar suficiente acceso. Es la misma pregunta, pero la contestan de manera distinta. Mientras que en propiedad intelectual se la contesta dándole primacía a lo privado, en los derechos humanos se le da primacía al acceso. Entonces, discuten sobre el nivel, pero la pregunta es la misma. A mí esta alternativa me resulta interesante, sobre todo por las consecuencias que tiene en términos de pensar así la relación entre propiedad intelectual y derechos humanos. La primera es que una consecuencia posible de este tipo de aproximación es que va a haber un aumento en la producción de lo que nosotros llamamos el soft law, el derecho, no el hard law, no el tratado internacional, del lado de los derechos humanos, porque como es del lado de los derechos humanos que ellos reclaman la primacía, van a tener que agudizar su sofisticación de técnica jurídica para poder elaborar exactamente qué derechos y cómo están siendo menoscabados del lado de los derechos humanos. Entonces, obviamente, más allá de crear múltiples reclamos de que hay incompatibilidades por todos lados, se va a obligar a trabajar sobre un trabajo más finito, así como se hizo con otro tipo de normas de derechos humanos que fueron sofisticándose y afinándose y encontrando su redacción más acabada. Lo mismo va a pasar con los derechos económicos, sociales o culturales que quedaron un poco relegados. Un segundo paradigma que puede emerger es que se empiece a considerar a los consumidores de propiedad intelectual como titulares de derechos. Porque fíjense que en el ámbito TRIPS, los right holders, los titulares de derechos, son los productores de EPI. Los consumidores no son titulares de derechos. En cambio, en los tratados de derechos humanos, los seres humanos somos right holders. Entonces, en realidad, si nosotros empezamos a considerar que hay right holders en los dos espacios, por ahí podemos hacer que los estados tengan que sea razonable que el estado diga, bueno, si yo tengo derechos emergentes acá y derechos emergentes acá, tengo de alguna manera que armonizar esos instrumentos. No es que tengo derechos de un lado y obligaciones del otro. La otra es que hasta ahora siempre se había considerado una derivación más de que en la propiedad intelectual no había techos. Recuerden esa enseñanza típica de clase 1 de propiedad intelectual de que las ADPIC son estándares mínimos y que nada impide establecer ADPIC Plus. Bueno, eso es relativo si yo creo que tengo que armonizar con otro cuerpo jurídico que responde la misma pregunta. Porque en ese caso yo puedo pensar que sí hay techos y esos techos tienen que ver con los derechos reconocidos en el otro instrumento. Entonces, ojo con eso, porque eso puede abrir una ventana interesante. Y lo último, que es el escenario que emergerá, que es más incierto y que es pura especulación, es cuánto el régimen de propiedad intelectual será permeable a que se incorporen las ideas, los conceptos, los instrumentos de derechos humanos dentro de la propiedad intelectual, simplemente para que nosotros podamos nosotros me refiero a los países, puedan volver a tener más márgenes de maniobra a la hora de poder
armar políticas públicas que operacionalicen el derecho a la educación, a la cultura, al acceso a la información, a la educación, a la alimentación, a la autodeterminación de los pueblos y muchos otros derechos que están mencionados en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Muchas gracias, Valentina, por tremenda exposición. A continuación damos la palabra a Hernán Núñez, director del Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador. Para mí es un verdadero agrado compartir dentro de esta lista de connotados ponentes que tenemos durante estos 3 días. Para mí es un verdadero agrado formar parte de las personas que han venido a compartirles, en mi caso, lo poco que yo tengo que contarles, ¿no? Es verdaderamente un honor, tengo que decirlo, poder formar parte del grupo de ponentes, y quería expresar, no quería dejar pasar esta oportunidad para expresar mi admiración a tanto al profesor Jean Moulier como a Valentina Delitzsch, que son 2 personalidades que yo admiro mucho y que desde aproximadamente hace 15 años, cuando yo estaba empezando a estudiar la propiedad intelectual y todavía estaba estudiando la carrera de Derecho, nunca imaginé poder conocerles personalmente y mucho menos compartir, en el caso de Valentina, compartir una mesa de ponencia. Así que quería, en primer lugar, agradecer a CIESPAL y manifestar mi gratitud con aquellos que han difundido su conocimiento a tal punto en el que hoy podemos ser partes de este gran evento. Yo les voy a hablar también dentro de este gran tema que es la propiedad intelectual desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo me voy a permitir hacer primero un breve, muy breve, a riesgo de ser impreciso incluso, un breve análisis histórico de cómo es que se ha concebido tradicionalmente a los derechos de propiedad intelectual. Luego de ello voy a hacer una aproximación, ¿no?, a los derechos humanos. Dentro de ello haré también la problematización de los derechos humanos y la propiedad intelectual. Luego de ello me referiré a la regulación de la propiedad intelectual en los instrumentos internacionales. Y finalmente haré una breve mención también a los principios constitucionales de proporcionalidad que deben regir la interpretación de todo tipo de derechos, en especial de los derechos fundamentales. Y luego de ello obviamente vendrán las conclusiones. Quizás ahora es muy habitual pensar que la propiedad intelectual es un derecho, ¿no? Y más aún incluso dentro de ciertas corrientes que es un derecho humano. No obstante, no siempre fue así, ¿no? Nosotros tenemos varios antecedentes de los cuales vale decir que quizás hubiese sido más rico el análisis si se hubiese hecho desde el punto de vista histórico, porque la mayoría de antecedentes normativos o jurisprudenciales que se han analizado respecto a la propiedad intelectual provienen de la historia del derecho, ¿no? Entonces obviamente tiene un enfoque ciertamente sesgado. No obstante, podemos ver que ya desde hace más de 2500 años existen antecedentes, ¿no?, de lo que hoy consideramos la propiedad intelectual, ¿no? Tenemos en la ciudad de la antigua Grecia, ¿no?, que se llamaba Síbaris. Esta ciudad fue destruida 510 años antes de Cristo, ¿no? Sin embargo, ya se han encontrado vestigios de que en ese lugar existían regulaciones muy similares a lo que hoy modernamente consideramos lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Me voy a permitir leerles el artículo tal cual como estaba concebido para proteger las innovaciones culinarias, ¿no? Dice: si un cocinero inventa un nuevo plato delicioso, ningún cocinero podrá elaborar dicho plato por el plazo de 1 año. Durante dicho plazo, únicamente el inventor podrá cosechar los beneficios comerciales de su plato. Esto motivará a los demás a trabajar duro para competir con dichas invenciones. Esto es lo que más se parece, ¿no?, a la propiedad intelectual moderna en aquellos albores de la humanidad. El derecho romano, que fue, ustedes saben, los romanos fueron los que institucionalizaron la propiedad privada, ¿no? De hecho, hay un cambio social importante
desde la construcción del derecho romano en cuanto a justamente a las estructuras sociales, ¿no? Sin embargo, ellos nunca desarrollaron ningún tipo de protección normativa sobre los inmateriales, ¿no? Sin perjuicio de que sí existe casuística, ¿no? Sí existen casos en los que se analizaba, ¿no?, la propiedad inmaterial, se analizaba sobre todo la forma de cómo debe interpretarse en un juego o una obra el escrito original. Era lo que se conocía como el derecho a ser bien leído, ¿no?, a que el autor tenía el derecho de que sus intérpretes hagan una interpretación estricta en cuanto al texto original, ¿no? Los primeros antecedentes que podemos encontrar ya en cuanto a lo que hoy conocemos como propiedad intelectual se dan sin duda en lo que hoy es el Reino Unido y en lo que hoy es el norte de Italia, ¿no? Entonces tenemos una primera patente que fue otorgada en el Reino Unido, en lo que hoy es el Reino Unido, ¿no?, 1449, a un fabricante de vidrio. Él era una persona que todavía no tenía norma, ¿no? No existía una norma encaminada a este propósito. Sin embargo, había un fabricante de vidrio que se negaba a compartir sus secretos a sus aprendices. Entonces se vio como una solución darle un determinado derecho de exclusividad para que él se quede tranquilo, pueda compartir en su taller sus técnicas, y que las personas que tengan acceso a esta información no le puedan hacer lo que se denomina una competencia desleal. La siguiente lámina, por favor. Entonces, como les decía, en Venecia comienza a desarrollarse los primeros antecedentes de lo que consideramos hoy una ley de patentes, ¿no? Y todo esto sobre la base del privilegio, ¿no? La regla general era que todo el conocimiento, todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo científico, todos los procesos cognitivos pertenecían al dominio público, y por excepción se empezó a dar de manera concreta, particular, determinados monopolios, ¿no? Estos monopolios justamente lo que querían en ese momento era incentivar la innovación, ¿no? Y sobre todo incentivar la innovación, pero desarrollada de manera endógena, ¿no? Era una medida estratégica en ese momento que tenían los estados para despegar tecnológicamente respecto a sus competidores, ¿no? A otros estados me refiero. Y por eso tenemos, bueno, en Venecia, justo con el desarrollo en esa época del derecho mercantil, ¿no?, que se van dando también paralelamente a ello los antecedentes de la primera ley de patentes, por ejemplo en 1474, y vemos que en aquella época, e incluso hasta finales del siglo XIX, el número de solicitudes de patentes en Europa era relativamente bajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el periodo que va entre 1474 y 1594 se concedieron 600 patentes, ¿no? En 1594, de hecho, hay una concedida a Galileo Galilei, para una bomba de extracción de agua, ¿no?, como un dato curioso. En Inglaterra, a su vez, vemos que por esas fechas, no solamente que se concebía los derechos de propiedad intelectual como un privilegio, ¿no?, como un monopolio, sino que también en determinados momentos, en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho de autor, era un medio de control, ¿no?, un medio de control y de censura. Y por eso es que en un primer momento el derecho de autor, los antecedentes del derecho de autor no están legislativamente hablando, no están pensados en los autores, sino más bien en los impresores, ¿no? Y a través de este derecho que se daba a los impresores se permitía cierto tipo de control ideológico, ¿no? Vemos que en 1624 se dicta en Inglaterra una ley de patentes, una ley de monopolios, perdón. Esta ley es interesante porque ya en aquella época se decide cambiar de estrategia y de visión como Estado, y deciden declarar proscritos todos los monopolios, ¿no? Dicen no es posible, ¿no?, que se puedan tener monopolios, con una única excepción, ¿no?, las patentes, ¿no? Eso es lo que dice la ley de monopolios de 1624.
Y bueno, luego ya cuando existía el Reino de Gran Bretaña, se da el primer antecedente de lo que hoy es el derecho de autor moderno, ¿no? Que es el Estatuto de la Reina Ana, ¿no? Que quizás eso le suene mucho más conocido a las personas, y ahí pasamos de un privilegio que tenían los impresores a los derechos de los autores, ¿no? Y también como otro antecedente curioso, me he permitido ahí poner la patente que se otorgó a la máquina de vapor mejorada, ¿no? En 1769 a James Watt. Pasemos, por favor. Esta serie de ejemplos, ¿no? No es casual, ¿no?, que consten ahí. Yo sé que la ponencia está enfocada más en el tema de derechos humanos, pero yo no quería dejar la oportunidad para hacer un repaso histórico de cómo ha sido brevemente, ¿no?, la evolución del sistema de propiedad intelectual, y destacar, de ese repaso, destacar un aspecto que es muy importante, ¿no? Como podemos ver a lo largo de la historia, ¿no?, e incluso en los ordenamientos jurídicos modernos, como ya me referiré más adelante, pero como podemos ver a lo largo de la historia, la propiedad intelectual siempre ha sido un fin, siempre ha sido un medio, ¿no? No es un fin en sí mismo, siempre ha sido un medio, ¿no? Entonces ha sido un medio para promover la innovación culinaria, ha sido un medio para promover el desarrollo tecnológico endógeno, ha sido un medio para promover el control y la censura incluso, ¿no? Ha sido un medio con distintos propósitos, ¿no? Pero ha sido un medio, no un fin, ¿no? Dicho esto, me adentro, ya doy una vuelta de tuerca más conceptualmente hablando, y me adentro al primer tema que debemos abordar, ¿no? La propiedad intelectual y los derechos humanos, ¿no? Como bien manifestaba Valentina, todo parte a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Al respecto, yo previamente, antes de referirme a los artículos y a las disposiciones en el derecho internacional público, que son los que nos meten en este problema, ¿no?, de tratar de interpretar, de tratar de entender la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual desde la perspectiva de los derechos humanos. Antes de entrar a ello, yo sí quiero hacer también una breve mención a un tema que no está cerrado, ¿no?, que todavía está en discusión, y es de esa gran discusión filosófica sobre los derechos humanos, ¿no? Si es que su categorización como humanos está dada por su naturaleza o si es que está dada por su positivización, ¿no? Este es un tema muy importante que yo solamente quiero dejarlo aquí sobre la mesa, porque si bien quizás su discusión más acalorada fue en el momento de la confrontación, ¿no?, de derechos civiles y políticos versus derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo es un debate que no ha sido zanjado, ¿no? Entonces eso sí es muy importante, ¿no? Es muy importante dejarlo sobre la mesa, porque incluso al tenor de la propia Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, se justifica su regulación debido a que es necesario el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de las personas, ¿no? Esto es muy importante porque la propia Declaración de los Derechos Humanos, en su preámbulo, habla de la dignidad intrínseca, ¿no? Esto ya es un tema filosófico que está contrapuesto contra la posibilidad de considerar derechos humanos todo lo que esté positivamente contemplado. Cuando me refiero al positivismo, es a que esté contemplado dentro de un instrumento jurídico, ¿no? Entonces, esta es la primera gran discusión que se presenta, ¿no? Si los derechos humanos, si la propiedad intelectual podría ser un derecho humano por naturaleza, ¿no?, por naturaleza jurídica, o si es que tendría el carácter de derecho humano por el simple hecho de estar contemplado como tal en la Declaración Universal y posteriores instrumentos internacionales, ¿no? Dicho esto, podemos decir que la propiedad intelectual, o sea, que no sabemos, ¿no? O sea, es un debate abierto. No podemos afirmar que la propiedad intelectual sea un derecho humano, ¿no?, pero tampoco podemos afirmar lo que no lo es. Ya iremos igual matizando esta primera premisa en el transcurso de mi ponencia. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Valentina ya hizo un análisis muy adecuado al respecto. Yo solamente quiero hacer mención a dos artículos. El primero es el que habla de la propiedad en general, ¿no? Es el del artículo 17, ¿no? 17 numeral 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, ¿no? Está positivizado la posibilidad de que la propiedad, ¿no?, en general, ya no solamente intelectual, la propiedad en general sea un derecho humano. Y luego, bueno, el artículo 27 que tiene dos componentes. Me voy a referir en este momento únicamente al segundo, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces vemos en primer momento que los instrumentos internacionales conciben a la propiedad como un derecho humano y aparentemente a algunos derechos de propiedad intelectual también, ¿no? Por el otro lado, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien se manifestó, también tiene un artículo que hace mención al acceso a la cultura y a la educación, ¿no? Y es el mismo artículo que habla de la propiedad intelectual. Y bueno, después tenemos otros instrumentos como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, en cuanto al artículo 26. Todos estos instrumentos hacen referencia principalmente al derecho a la educación, ¿no?, pero también al derecho al acceso a la cultura y el derecho a participar en el progreso científico y tecnológico, ¿no? Entonces, vemos que nosotros tenemos aquí un primer problema, ¿no?, que cómo interpretamos la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, ¿no?, únicamente desde el derecho internacional público, uno. Y dos, cómo lo hacemos a la luz de disposiciones que aparentemente están para matizar su contenido y alcance, ¿no? Entonces, quizás este debate yo me he permitido resumirlo o reducirlo a la interpretación de dos artículos concretos, ¿no?, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque aquí tenemos dos derechos que están íntimamente relacionados, ¿no? Por un lado, la propiedad intelectual, entre paréntesis, derechos exclusivos y excluyentes, y por otro lado, el derecho de acceso a la cultura y a la educación, ¿no?, que es, como bien explicaba Valentina, es un derecho de los usuarios, ¿no?, y el otro es un derecho de naturaleza privada o considerado normalmente de naturaleza privada. Las obligaciones de los instrumentos internacionales tienen que ser normalmente legisladas, ¿no? Ustedes saben, aunque en derechos humanos hay ciertas características especiales, normalmente las obligaciones de los instrumentos internacionales tienen que ser legisladas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los países tiene que normar a través de su ordenamiento jurídico los aspectos a los cuales está obligado en virtud de la normativa internacional. Cuando hablamos de derechos humanos es indispensable empezar esa regulación a través de la Constitución, ¿no? Y aquí es muy importante hacer mención a lo que se denomina el principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué es el principio? El principio de proporcionalidad, ¿no? Es un principio de origen germánico. Aparece en casi todos los países de la Unión Europea y en casi todos los países de América Latina. E incluso podemos encontrar en otros ordenamientos jurídicos que no tienen la tradición romano-germánica, ¿no? Podemos encontrar por ejemplo, en la Constitución canadiense o en Sudáfrica también existe se ha desarrollado este principio. Es el criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales, ¿no?, que resulta vinculante para los poderes públicos. Este principio tiene tres subprincipios, ¿no?, el de idoneidad, el de necesidad y el de ponderación. ¿Qué quiere decir esto, no? Es cuando nosotros tenemos que aplicar un derecho humano a la luz de el equilibrio con otros derechos, ¿no? Un derecho fundamental, como puede ser, ya adentrándonos al caso concreto, la propiedad intelectual, reconocida en la Constitución ecuatoriana, y el derecho del acceso a la cultura, al arte, al desarrollo y el progreso científico, también reconocido en la Constitución,
¿Cómo aplicamos? ¿Cómo ponderamos? ¿Cómo valoramos? ¿No? Entonces tenemos estos tres subprincipios que primero jurisprudencialmente y luego ya positivamente han ido guiando ese juicio de valoración, ¿no? La idoneidad se refiere a que el fin debe ser constitucionalmente legítimo y la adecuación de la medida examinada. Este subprincipio impone entonces dos exigencias: la legitimidad constitucional del fin y la adecuación de la medida examinada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? En primer lugar, que solo debe activarse un mecanismo de protección en tanto en cuanto hablemos de un derecho fundamental o en tanto en cuanto hablemos de un bien jurídico. Y lo segundo, que es lo más importante, de que este mecanismo de protección de los derechos fundamentales debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho, ¿no? O sea, no puede realizarse una acción positiva para el cumplimiento u observancia de un derecho que paralelamente no contribuya a la protección de otro, ¿no? La indivisibilidad, exacto, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros un principio, ¿no?, que guía la interpretación. El segundo es la necesidad, ¿no?, que siempre que se intervenga a través de una medida positiva, esta tiene que ser igual a otras alternativas o en todo caso más benigna. Y el tercer subprincipio, que es sí el que se ha vuelto ya en la práctica el indispensable, ¿no?, en los ordenamientos jurídicos que ponderan derechos, es justamente el de ponderación, ¿no?, o el principio de proporcionalidad propiamente dicho, también se lo denomina, ¿no? Aquí lo importante es que se tiene que guardar una absoluta relación entre el objeto del derecho y el fin que se busca con la intervención. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que no hay derechos absolutos, ¿no?, que todos los derechos deben estar valorados en función de otros. Dicho esto, ¿cómo interpretamos a la propiedad intelectual? ¿No? O sea, que dentro de esa gran abanico de normas que tenemos ahora, ¿no?, respecto a la propiedad intelectual, ¿cómo lo vamos entendiendo a cada uno de estos derechos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los instrumentos de derechos humanos, ¿no?, que, bueno, yo ya no me voy a referir más porque Valentina hizo una muy clara explicación, ¿no? Pero además de ello, existe un error en la presentación, ¿no? Además de ello, tenemos otros derechos, ¿no?, que están en otros instrumentos internacionales, los de la OMPI y los de la OMC. Y adicionalmente a ello, existen otros instrumentos internacionales, ¿no? Ya me voy a referir a cuáles hago mención cuando he puesto estos, ¿no? Entonces, en primer lugar, la OMPI. La OMPI tiene obligaciones en cuanto a los derechos de propiedad intelectual que obligan a los estados, ¿no? Obligan a los estados y, como bien se explicó, sin embargo, esa obligación no llegaba al punto en el que un incumplimiento podría tener sanciones o consecuencias verdaderamente importantes, ¿no? Eran instrumentos, son varios instrumentos internacionales que tienen además sus propios mecanismos de solución de diferencias, ¿no?, y que normalmente se resolvían a través de las relaciones diplomáticas. Luego vienen los APIC, ¿no?, los famosos acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido también por sus siglas en inglés, TRIPS. Claro, esto, como bien lo dijo Valentina, modifica completamente el escenario del derecho internacional público y posiciona a los derechos de propiedad intelectual de una forma casi absoluta. No nos olvidemos también que pese a que ya se venía trabajando esto, como lo explicó Valentina en el GATT, sin embargo ya la consecución de incorporar a la propiedad intelectual como un elemento junto con mercancías y con servicios, se lo hace al inicio de la década de los 90, ¿no?, en un mundo posguerra fría. Esto no es casual, ¿no? O sea, esto es importante mencionar, porque en el caso de los países en desarrollo, fue poco lo que se negoció, ¿no?, en el acuerdo de los APIC. Nosotros prácticamente lo que tuvimos que hacer fue una adhesión, porque esto ya se venía además trabajando de manera unilateral por los países hoy industrializados desde el GATT, ¿no?
los países en desarrollo siempre tuvieron la posición, hasta antes de que vean que era una cuestión inminente la consolidación de la OMC, siempre tuvieron la posición de que no debería incorporarse eso con mercancías y servicios, y que en todo caso debería seguirse tratando en los senos propios de la propiedad intelectual, que hasta ese momento era la OMPI, ¿no? Que si bien formalmente en el sistema de Naciones Unidas existía desde el 71, los antecedentes de la OMPI con las dos secretarías tenía ya más de 100 años en esa época. Entonces revoluciona, ¿no?, el mundo de la propiedad intelectual y su interpretación al marco de las obligaciones internacionales, la existencia de los ADPIC, ¿no? Y aquí es importante decir que los ADPIC tienen varias características, ¿no? Yo me voy a referir únicamente a dos, ¿no? Primero, que incorpora estándares mínimos de protección. Esto es crucial, ¿no? Porque antes de ello, cada país, sin perjuicio de las obligaciones internacionales, tenía mucho margen de maniobra para legislar libremente sobre propiedad intelectual, ¿no? Tanto es así que el periodo de protección, por ejemplo, de patentes, no coincidía, ¿no? Habían países que otorgaban protección por 10 años, por 15, por 20. El campo tecnológico tampoco, ¿no? Habían países que no reconocían patentes a las invenciones sobre determinados campos tecnológicos. Por ejemplo, las patentes farmacéuticas, no eran pocos los países que hasta antes de la OMC no concedían patentes a los productos farmacéuticos, ¿no? O sea, no concedían patentes a las invenciones dentro del campo farmacéutico, sean de producto o sean de procedimiento. Esto obviamente con la expedición de los ADPIC se elimina esta posibilidad, ¿no? Y tiene que homogeneizarse, y como bien decía Valentina, sin ningún tipo de graduación de acuerdo al grado de desarrollo del país, sino que como muchos se establecieron unos periodos de adecuación a esas obligaciones que para la gran mayoría de países miembros del OMC tampoco eran mucho, ¿no? Tampoco era mucho tiempo. Por ejemplo, quizás el caso de India, que fue el que mejor se acogió a la vacancia de la protección de todos los campos tecnológicos, duró 10 años. Gracias. Y bueno, la segunda característica de los acuerdos de los ADPIC son las flexibilidades, ¿no? Esto es muy importante, porque si bien este instrumento internacional fue desarrollado por países, yo prefiero denominarles países hoy industrializados, ¿no? Porque en su momento de industrialización adoptaron políticas de propiedad intelectual muy distintas a las que ahora pregonan, ¿no? Entonces, si bien este instrumento internacional fue desarrollado principalmente por los países hoy industrializados, no sé si me equivoco, yo no he podido identificar más que 3 artículos que han sido puestos por los países en desarrollo, ¿no? El 7, el 8 y el 31. No sé si es que hay alguno más ahí que me esté faltando, pero es muy poco lo que aportaron los países en desarrollo al texto de los ADPIC. Entonces, como les decía, fue desarrollado sobre todo, o sea, fue fraguado sobre todo por los países hoy industrializados. Sin embargo, habían muchas diferencias sobre la concepción de la propiedad intelectual en esos países desarrollados. Entonces, los márgenes de maniobra que se desprenden de este propio acuerdo no es tanto pensado en los países del sur, sino producto de las propias diferencias que existían entre los regímenes jurídicos, por ejemplo, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo, porque si bien ese fue el antecedente, en la práctica los países en desarrollo hoy nos da una maniobra, ¿no? Una relativa maniobra para legislar en cuanto a estas flexibilidades. Y los otros instrumentos internacionales, ¿no? Posteriormente a los ADPIC, el ADPIC no fue el corolario, ¿no? Fue el inicio. No, fue el inicio de una nueva concepción de la propiedad intelectual. Entonces, posteriormente a ello, se ha venido tratando de manera obligatoria prácticamente en determinados instrumentos internacionales de la propiedad intelectual, ¿no? No hay un solo tratado a día de hoy, ¿no? No hay un solo tratado de protección de inversiones que no incorpore a la propiedad intelectual, ¿no? Incluso los tratados de protección de inversiones suelen ser mucho más severos respecto a las herramientas y flexibilidades que tiene la API, ¿no? A tal punto que incluso consideran medidas legítimas como el establecimiento de licencias obligatorias, consideran como un medio expropiatorio y una afectación injustificada a la inversión. Además están los tratados de libre comercio,
¿no? Los tratados de libre comercio también incorporan un componente importante de propiedad intelectual. Tanto los TBIs como los TLCs se caracterizan por tener lo que denominamos cláusulas ADPIC Plus, ¿no? Están muy por encima de los mínimos exigidos por los ADPIC. Dicho esto, ¿cómo debe considerarse a la propiedad intelectual en cada uno de los países, ¿no? Existen algunos que lo consideran como un derecho fundamental, ¿no? Otros simplemente dejan su desarrollo para las leyes especiales, ¿no? En el Ecuador, yo me voy a referir al caso ecuatoriano, tenemos la Constitución, ¿no? La Constitución primero habla de la propiedad en términos generales, ¿no? De la propiedad, que a diferencia de otros textos fundamentales no la restringe únicamente a la propiedad privada o a la propiedad pública, ¿no? Habla de propiedad pública, privada, mixta, asociativa, cooperativa y comunal. De igualmente incorpora este principio que en casi todos los países se ha incorporado, ¿no? Que es que la propiedad tiene que tener un fin social, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, solo para mencionar, tenemos varios ejemplos, ¿no? Constituciones que han decidido que la propiedad debe tener un fin social, ¿no? La ecuatoriana es una de ellas, pero para mencionar otras, yo les puedo decir la Constitución alemana, la Constitución belga, la francesa, la mexicana, obviamente, la brasilera, la argentina, y así muchas otras, ¿no? Entonces tenemos primero un gran aspecto a considerar, que antes de adentrarnos en la propiedad intelectual, la propiedad en general tiene que tener un fin social, ¿no? Luego de ello, la propiedad intelectual, en caso de ser incorporada en los textos constitucionales, debe responder a todos los principios de interpretación de los derechos fundamentales, en especial al principio de proporcionalidad al que me referí previamente. En el caso ecuatoriano, adicionalmente, nosotros ya cuando nos adentramos en normas específicas de propiedad intelectual, tenemos que considerar básicamente dos cuerpos normativos, ¿no? La normativa de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros formamos parte de un proceso de integración subregional en el cual en determinadas materias hemos cedido competencias legislativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en estas determinadas materias la normativa que se expide no es la ecuatoriana, o como primera norma no es la ecuatoriana, sino la comunitaria, y en subsidio se aplica la ecuatoriana. Entre las competencias legislativas cedidas están obviamente los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces existen varias decisiones de la Comunidad Andina que regulan la propiedad industrial, el derecho de autor, el derecho de obtenciones vegetales y el acceso a recursos genéticos, ¿no? Por citar algunas. Estas decisiones tienen unas características especiales. A diferencia del derecho internacional público al que nos estábamos refiriendo anteriormente, estas no son obligaciones únicamente para los estados, sino que son de directa aplicación en cada uno de los estados miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que obligan a estados y particulares, ¿no? Esto es una característica sui generis del derecho comunitario andino, que hace mucho más difícil la legislación en los aspectos de propiedad intelectual que sí se puede legislar dentro de cada uno de los estados. Dentro de ello está la ley, luego de ello está la ley de propiedad intelectual vigente. Nosotros ahora mismo tenemos una ley de propiedad intelectual que data del año 1998. Es importante también mencionar que no es un tema de jerarquía, ¿no? La ley no es que esté por debajo de la decisión. La decisión prevalece, pero no es un tema jerárquico, porque son dos ordenamientos jurídicos distintos. Esto es algo muy importante de tenerlo en cuenta. Normalmente los juristas hacen un erróneo juicio de interpretación considerando que es un solo ordenamiento jurídico, ¿no? Y que la ley podría venir a como reglamentar la decisión andina. Aunque en la práctica, en algunos aspectos eso sí suceda, son dos ordenamientos jurídicos distintos y tienen sus propios procesos de creación y extinción de leyes, ¿no? Pero como sobre una materia como es la propiedad intelectual prevalece la normativa andina, eso no quiere decir que se derogue ni siquiera tácitamente la normativa ecuatoriana anterior y que sea incompatible, ¿no? Simplemente deja de aplicarse. El momento que la normativa andina desaparezca, se reactiva la vigencia de la norma ecuatoriana. No olvidemos, son dos ordenamientos jurídicos distintos.
Y como propuesta yo he mencionado ahí es la reforma a la ley de propiedad intelectual, ¿no? Que es un anteproyecto de ley que muchos de ustedes conocen, que es el Código Ingenios. Pasemos, por favor. Dicho esto, del análisis que nosotros hemos visto, tanto de los textos de los instrumentos internacionales como de la mayoría de los países latinoamericanos, la gran mayoría de ellos no considera la propiedad intelectual como un derecho humano, ¿no? ¿Cómo lo considera? Lo considera como un atributo del ser humano destinado a proteger la creatividad y la innovación. Y lo considera también como un mecanismo para permitir el disfrute de otros derechos. Esto no quiere decir que la propiedad intelectual no sea un derecho. Es un derecho, y además es un derecho de propiedad, pero es un derecho de propiedad con características especiales, ¿no? Primero, ¿es un derecho de propiedad? Sí. ¿Es un derecho de propiedad al que se le aplican todas las reglas generales de la propiedad? No, algunas sí. Entre ellas, el principio de función social. Dos, ¿tiene sus características especiales? Claro que sí, ¿no? Primero, que de las distintas modalidades de propiedad intelectual entre sí suelen ser muy diferentes también, ¿no? Por un lado tenemos los derechos de autor, por otro lado tenemos la propiedad industrial. Dentro de esto tenemos un gran margen para, ya una vez que hemos delimitado conceptualmente cuáles son las características, ¿no? O los escenarios, los terrenos entre los cuales nos podemos mover con la propiedad intelectual, ya podemos identificar ciertos aspectos en los cuales se puede legislar, ¿no? Se puede legislar sin afectar a la teoría general de los derechos humanos, sin afectar las normas generales de la propiedad, ¿no? Y por eso yo en el último punto me he permitido hacer mención al Ecuador, ¿no? Porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en desde el Ejecutivo, estamos trabajando en un proyecto de ley que justamente busca cambiar el modelo económico, ¿no? Como ustedes saben, ayer tanto Jean Moulier como René se referían al capitalismo cognitivo, ¿no? René se refería concretamente a la alternativa que como país podemos hacer para la disputa de ese capitalismo cognitivo, que es la propuesta de economía social del conocimiento. Y claro, efectivamente dentro de esa propuesta existe un componente de propiedad intelectual muy importante, ¿no? René decía del cambio de matriz cognitiva, y yo quizás ahí difiero y prefiero hablar de la construcción de la matriz cognitiva. No sé si aún sea un elemento primordial dentro de la economía. Entonces yo prefiero hablar de la construcción de la matriz cognitiva para el cambio de la matriz productiva. Es muy importante porque dentro de esta nueva propuesta, la propiedad intelectual obviamente primero recupera su característica principal, ¿no? Deja de ser un fin en sí mismo, es un medio. ¿Es un medio para qué? Yo lo podría resumir básicamente para dos cosas. La primera es para el cambio de modelo económico, cambiar el patrón de acumulación, ¿no? Obviamente la propiedad intelectual es una de esas herramientas, no es la única, ¿no? Pero es muy importante para la gestión del conocimiento. Uno. Y dos, de la mano de aquello, también es una herramienta para la garantía de derechos, ¿no? Y de derechos de titulares y usuarios. Sí, esto es yo creo que uno de los fines que en las últimas décadas se le ha olvidado a las personas que vienen estudiando la propiedad intelectual, ¿no? Y por eso es que, como muy bien decía Valentina, tenemos que empezar a entender también, incluso desde la perspectiva de los ADPIC, que no solamente es piso, sino que también puede ser techo, ¿no? Puede ser techo, puede ser un instrumento que se interprete como que no solamente tiene mínimos, sino también máximos, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las principales características de la propuesta ecuatoriana, ¿no? Nosotros, como les decía, hemos incorporado por primera vez en la historia, yo personalmente del derecho comparado que he revisado no conozco ningún antecedente similar, estamos incorporando a la propiedad intelectual de manera articulada con la construcción de un sistema económico, ¿no? Que por un lado está el sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero también está el sistema de educación superior, también está el sistema nacional de cultura. Eso es una primera gran característica. Segundo, es un cambio de modelo sobre la base de las flexibilidades que nos permiten los instrumentos internacionales, ¿no?
Cuando yo me refería a esas grandes diferencias que se estuvieron en el momento de negociar los ADPIC y que de aquello se desprendían unas flexibilidades, son flexibilidades que también por la concepción generalizada de la propiedad intelectual, muchos países en desarrollo no las han utilizado. De hecho, nosotros mismos no las habíamos utilizado en gran medida, ¿no? Y son flexibilidades que están puestas ahí en los instrumentos internacionales para que nosotros podamos hacer un uso estratégico de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no podemos discriminar en relación del titular, ¿no? Tenemos que considerar también las normas de la nación más favorecida. Entonces, pero sin embargo sí podemos discriminar en relación al objeto de la protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar brevemente, y con esto termino, cuáles son las flexibilidades más importantes que al menos desde la posición estratégica que quiere disputar el Ecuador hemos identificado, ¿no? En primer lugar, que puede existir una discriminación por el objeto de la protección. Las flexibilidades te permiten, por un lado, reducir el concepto, reducir el ámbito de protección, ¿no? O ampliarlo, depende, o sea, como se quiera, ¿no? Respecto a ese ámbito de protección, por ejemplo, de la patente, ¿no? También se puede hacer una discriminación en cuanto al objeto. No es lo mismo una invención que esté destinada a satisfacer necesidades fundamentales como un medicamento, no una invención respecto a una tecnología médica, que una tecnología que esté destinada simplemente al ocio, ¿no? Como puede ser un juego de video, ¿no? Que también tiene todo su derecho de estar patentado, pero y por la misma figura, ¿no? Por la misma figura de propiedad intelectual. Pero si nosotros vemos dentro de la sociedad, las dos invenciones cumplen roles completamente distintos, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos establecido es una tipología de bienes para otorgar un tratamiento diferente a bienes que en sí son desiguales. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la tipología de bienes, la primera categoría de la tipología de bienes es aquellos bienes que estén destinados a satisfacer derechos fundamentales, ¿no? En cuyo caso la protección de la propiedad intelectual será acorde a estos sistemas de interpretación, de ponderación de derechos, y se podrán establecer todas las medidas que los instrumentos internacionales permiten para socializar el conocimiento, como es la licencia obligatoria, ¿no? ¿A qué tecnología se aplica a estas? A aquellas relacionadas con los derechos fundamentales: salud, educación, cultura. Una segunda gran categoría respecto a la tipología de bienes es aquella relacionada con los sectores estratégicos, ¿no? El acuerdo sobre los ADPIC te permite tomar ciertas precauciones respecto a la protección de la propiedad intelectual cuando se trata de sectores, el ADPIC los denomina de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de los países, ¿no? Eso traducido a la jerga jurídica de nuestro ordenamiento son los sectores estratégicos, y los sectores estratégicos tendrán un tipo de protección de propiedad intelectual distinto, ¿no? En el cual básicamente se va a tratar de asegurar dos cosas. Por un lado, que existe una transferencia de tecnología siempre que como condición para acceder al uso o explotación de un sector estratégico. Y segundo, que la información, incluso la información no divulgada, pero incluso aquella que no esté protegida por el régimen de competencia desleal de la información no divulgada, esa información también tiene que ser socializada, porque ¿qué es lo que sucede a día de hoy? Tenemos grandes empresas, por ejemplo, concesionarias para la explotación minera, que al final del día tienen más información sobre nuestros recursos naturales que el propio Estado. Entonces es importante asegurar ahí una transferencia de tecnología a través de esta tipología de bienes. Tercer categoría son los bienes relacionados con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, ¿no? La biodiversidad, hasta antes del CDB, del Convenio de la Diversidad Biológica, era considerado patrimonio de la humanidad. Es decir, que cualquier persona podía venir a nuestra selva amazónica y llevarse un tejido, un recurso genético, ¿no? Desde la promulgación de la Convención sobre la Diversidad Biológica, se otorga ese derecho soberano a cada uno de los países, y es propiedad de los países la biodiversidad, ¿no? Entonces, para nosotros como Ecuador, aquí tenemos un gran aspecto aquí tenemos un tema que es muy importante considerarlo. Toda esta propuesta de economía social del conocimiento está encaminada al emparejamiento tecnológico y a la reducción de la brecha de la dependencia cognitiva, ¿no es cierto? No es una tarea nada fácil de lograrlo, ¿no? De creer que nosotros en 5 o 10 años nos vamos a emparejar tecnológicamente
a Japón o a Corea es un sueño, puede sonar incluso a un chiste, ¿no? Porque no es posible. Se puede reducir la brecha tecnológica en mucho tiempo, pero un emparejamiento total quizás sea imposible. Sin embargo, existen ciertos campos del conocimiento en los cuales nosotros tenemos una ventaja comparativa. Uno de ellos es la biodiversidad. Existen muy pocos países que tienen tanta biodiversidad como el Ecuador. Y por ende, la información que se derive de esa biodiversidad tiene que ser trabajada de manera estratégica y soberana, ¿no? Garantizando derechos de la naturaleza, derechos de posibles poseedores de los conocimientos tradicionales asociados y el derecho del Estado a participar en una cantidad considerable de los beneficios que se deriven de esa explotación. Y la cuarta gran categoría de esta tipología de bienes es aquella relacionada con los bienes de mercado, ¿no? Que son todos los demás. Todos los que no entran en estas tres primeras categorías son los bienes de mercados, ¿no? ¿Qué interés tiene el Estado en regular, en socializar esos bienes? Ninguno, ¿no? Y no debería tenerlo. Si es que esos bienes están protegidos por estándares altísimos de propiedad intelectual, no nos interesa, ¿no? O sea, si es que alguien quiere pagar $2,000 por una aplicación para su celular para simplemente tener un juego, pues está en su derecho, ¿no? A nosotros como Estado no nos interesa socializar esa tecnología, a diferencia de lo que pasa con la tecnología médica, por ejemplo. Otra gran característica de esta propuesta de ley es el establecimiento de un régimen sólido de licencias obligatorias, ¿no? Las licencias obligatorias es una herramienta que establecen los instrumentos internacionales para que en determinadas circunstancias se pueda acceder a una tecnología protegida, a una tecnología patentada. Esto no afecta el derecho del titular, porque él sigue teniendo el derecho, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los bienes materiales, ¿no? Y esto también es importante mencionarlo, porque los bienes materiales, como bien se mencionaba ayer también, por naturaleza, por definición, tienen rivalidad, ¿no? Los inmateriales no. Es lo que se denomina, algunos autores han hablado de que el bien inmaterial tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Y en efecto, si es que yo me apropio de un bien material, estoy privando del uso y el goce a su titular, ¿no? Si me apropio de un bien inmaterial, no lo estoy privando. El bien inmaterial es infinito. Entonces, las licencias obligatorias lo que buscan es el otorgamiento de un derecho a un particular, ¿no? Con fines específicos. Esto no afecta el derecho del titular porque él sigue teniendo el derecho de exclusiva frente a todos los demás, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los bienes materiales en la expropiación, se extingue su derecho de propiedad. Aquí no, aquí el derecho de propiedad persiste, pero con un matiz, ¿no? Que es la licencia obligatoria, la autorización de un uso a una persona distinta del titular con fines específicos. Estos fines pueden ser comerciales o pueden ser también de uso gubernamental. Y el último aspecto que incorpora el Código Ingenios, ¿no? Como una propuesta revolucionaria en cuanto a la generación, gestión y difusión del conocimiento, es un desarrollo exhaustivo de lo que se conoce como las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual tienen algunas características, ¿no? Una de ellas es que no son absolutos, que tienen una serie de limitaciones y excepciones. Entonces, ¿qué son las limitaciones y excepciones? Son todos esos actos que los terceros pueden realizar sin consentimiento del titular de un derecho de autor o del titular de una patente, por ejemplo. Mientras más grande es el detalle de esas limitaciones y excepciones, más amplio es el espectro en el cual se puede acceder al conocimiento. Mientras menos limitaciones y excepciones tenemos de un ordenamiento jurídico, ese conocimiento tiene características monopólicas, tiene características hiperprivatizadas, ¿no? Lo que nosotros planteamos es ampliar al máximo las limitaciones y excepciones, siempre y cuando no se cause un perjuicio injustificado al titular de los derechos, ¿no? Es decir, estas limitaciones y excepciones están pensadas principalmente en los usuarios, aunque algunas de ellas también permiten a los competidores hacer ciertos actos, incluso de comercio, siempre y cuando eso no signifique un perjuicio económico al titular de la patente. Y ahora ya tengo que finalizar la intervención. Pero bueno, dicho esto, yo solamente quiero resumir cuál es la
la propuesta, ¿no? O sea, tomando en cuenta que la propiedad intelectual no es en sí un derecho, o todavía está en discusión si es que es un derecho o no, un derecho humano, su regulación básicamente se ve atada no tanto por la definición conceptual de lo que significa un derecho humano, sino por las obligaciones internacionales que significan esos estándares mínimos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, dentro de eso, es muy importante para un país que haya decidido tomar como un elemento estratégico su regulación, el uso de las flexibilidades, ¿no? Y eso es lo que el proyecto de ley, este proyecto de ley denominado Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, llamado también Código Ingenios, es lo que pretende, ¿no? Y con ello yo creo que no solamente que se está dando la disputa internamente en cuanto al acceso y difusión del conocimiento, sino como bien se mencionó ayer, se está dando un gran paso en cuanto a la forma de concebir la propiedad intelectual dentro de los ordenamientos jurídicos, y esto puede ser un ejemplo multiplicador, ¿no? Un ejemplo multiplicador en otros países y en otros países en vías de desarrollo. Y no olvidemos que esto ya se lo viene planteando, pero es la primera vez que se lo propone desde el sector público, desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Estas propuestas que incorpora el Código Ingenios en su gran mayoría no son nuevas, pero han venido siendo propuestas, sobre todo en los países industrializados, pero desde la sociedad civil. Esta es la primera vez que un Estado abandera la economía social del conocimiento e incorpora dentro de esa asignatura a la propiedad intelectual